Bueno, pues ahí está lo que anuncia la Contraloría, poner la lupa sobre los recursos que se vayan a recaudar con esta nueva emergencia económica. Es lo que toca, Mauricio, lo que hay que hacer, así que bien por ese anuncio que hace la Contraloría. Pero en lo que tiene que ver con la emergencia económica, la nueva que se decreta para estos objetivos de la ola invernal, el gobierno ha dado pistas que como que el centro, el core de esta emergencia económica serían las inversiones forzosas. ¿Esa es la solución, Mauricio? Para que la gente como que entienda un poquito mejor por qué el gobierno se va por ahí, porque lo que uno entiende es que las inversiones forzosas están destinadas a tener acceso a unos créditos a mejor condición, pero es lo que la gente que está bajo la lluvia necesita en este momento, y dice el presidente que lo hace que porque también los bancos en este tema del pacto por el crédito le incumplieron, pero escuchaba al doctor Malagón que dice, mire, a nosotros la superfinanciera nos controla absolutamente todo, ellos pueden dar fe de que hemos estado cumpliendo el tema del pacto por el crédito y al final de cuando se cierre ese pacto estaríamos llegando al 97% de cumplimiento. Efectivamente, Paula, esa figura de inversiones forzosas la hemos venido discutiendo desde hace más de año y medio, porque es una medida que se ha utilizado en el pasado, principalmente en el siglo pasado, y que obliga al sector financiero, donde usted tiene sus ahorros, en el banco, en la corporación, donde sea, a ese sector financiero a conducir una parte de sus recursos a sectores específicos y no conducirlos directamente de manera necesaria, sino eventualmente entregándoseles a entidades del gobierno para que los conduzca. Esas inversiones forzosas, insisto, se empezaron a discutir hace más o menos un año y medio, un poco más, en el contexto del comienzo del gobierno del presidente Petro, y en ese momento, Paula hacía alusión a ese pacto por el crédito, se dio un acuerdo entre el sector financiero y el gobierno, un acuerdo según el cual el mismo sector financiero canalizaría hacia los sectores prioritarios parte de esos recursos. Dos o tres anotaciones hasta allí. Una, el sector financiero no son los bancos, no son los dueños de los bancos necesariamente. En parte, por supuesto, los dueños de los bancos ponen a andar los bancos, pero la plata del sistema financiero es de ustedes y de nosotros. Es la plata con la cual ustedes están comiendo esos sanduchitos, nosotros aquí trabajando, otros invirtiendo, otros así. Es la plata de los colombianos. Primera advertencia muy importante, que cuando se dice la plata del sector financiero debe ir a no sé dónde, es la plata de todos los que tenemos ahorros en el sector financiero. Segundo elemento, cuando se hizo el pacto por el crédito, las instituciones financieras se comprometieron a canalizar un porcentaje de recursos hacia esos sectores directamente, sin necesidad de que el gobierno dijera, estas inversiones forzosas las voy a manejar yo. Y el cumplimiento de ese pacto por el crédito, lo recordaba Paula, el presidente de Asobancaria, el doctor Jonathan Malagón, ha dicho, es bastante alto, cercano al 90% o incluso un poco más del 90%, y todavía quedan algunos meses para cumplir el periodo que se había establecido. Por lo tanto, afirma Asobancaria, y las cifras lo confirman, porque las cifras vienen de la Superintendencia Financiera, los bancos sí han cumplido en canalizar esos recursos hacia esos sectores. No obstante, el presidente vuelve a amenazar y amenaza con las inversiones forzosas, que a ustedes y a nosotros nos afectarían de la siguiente manera. Este es el pastel de ahorro de la economía y ese pastel de ahorro se canaliza hacia unas inversiones. Los bancos y el sistema financiero los canalizan de acuerdo con cuáles son seguras, cuáles son rentables, cuáles dan rendimientos, y nuestros ahorros reciben esos rendimientos. Si de repente, por decisión del gobierno, la torta del ahorro ¡pum!, se le corta una parte, se reduce la cantidad de ahorro que hay en la economía y eso hace que haya menos capacidad de prestarle a los distintos recursos, a las distintas personas que están buscando recursos en ese momento, y lo que se coge el gobierno no necesariamente se invierte con criterios de rentabilidad y seguridad para todos nosotros que seguimos siendo los dueños de esa plata. El gran temor de parte de Asobancaria, de parte de analistas, de parte de economistas, es que si se dan esas inversiones forzosas, parte de sus recursos y de nuestros recursos se orienten sin criterios de seguridad, de confiabilidad y de rentabilidad, y después, ¿quién le responde a uno si es que el gobierno los agarró por su cuenta, muy probablemente para financiar su protuberante y casi que irrefrenable déficit fiscal?